Mi nombre es Leonardo Gómez y yo les voy a hablar sobre la aplicación de un sistema de protección contra rayos para las líneas de transmisión de energía de alto voltaje en corriente alterna. Les voy a dar una pequeña introducción de los sistemas puestos a tierra que contribuyen a parte importante en la protección de estas líneas de transporte, ya que anualmente cerca del 50 o 70% de las tormentas eléctricas destruyen o deterioran, por así decirlo, esta red de transmisión, que es muy importante, ya que, como vimos, llevan a un país, es la red de transmisión de energía de todo el país. Si una parte de esa red, de esa línea de transmisión falla por el sistema puesto a tierra, no fue bien instalado o no fue adecuado o simplemente dejó de existir por su falta de mantenimiento, entonces se pierde esta línea de transmisión y es ahí donde caemos en los problemas que nos producen las tormentas eléctricas que afectan los sistemas de las líneas de transmisión de transporte. Entonces, los sistemas puestos a tierra fundan un papel muy importante en la protección de estas líneas de transporte, ya que gracias a ellos las tormentas eléctricas que azotan contra la red de transporte no hacen, o sea, sí hacen daño, siempre hacen daño, pero ellos son un sistema que permite que ese daño sea minimizado y controlado. De las líneas de transmisión de energía, de las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, tenemos características muy importantes, que cuando nos referimos a la línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, nos referimos a la transmitir energía entre dos puntos de forma técnica, económica y conveniente, para las cuales se busca optimizar, que nos dice que son los siguientes. Características son la resistencia eléctrica ligada a las pérdidas, resistencia mecánica ligada a la seguridad, costo limitado ligado a la economía y longitud de su tensión. Debe estar formada por conductores, que es necesario el mantenimiento a distancia de suelos entre sí, y la construcción de soporte de torres es la solución para sostenerlo mediante los aisladores. Se buscan soluciones que reduzcan los costos de las torres desde un punto de vista de primera instalación y también la reconstrucción después de eventos destructivos. Todas estas características van ligadas a estudios económicos, de seguridad y riesgos laborales y de productividad. También tenemos ahora, pasemos un paso de lo que son los soportes o efectos sobre la Tierra. También se debe decir que tenemos tanto efectos negativos como positivos. Por lo menos un factor negativo, que por lo menos para que la red de transmisión de alta tensión se construya, se requiere un derecho exclusivo de la vía. Se prohíbe a veces el paso de pastoreo o uso agrícola de los derechos dentro de esa vía. También se pueden abrir las tierras más remotas a actividades humanas como colonización, agricultura, cacería o recreación. También hay efectos como el desembroche de la vegetación en sitios y derechos de la vía, la construcción de los caminos de acceso, los cimientos de torres y subestaciones. Las operaciones y mantenimiento de las líneas de transmisión también incluyen un químico o mecánico de la vegetación dentro del derecho y de la vía, y en vez en cuando la reparación del mantenimiento de ellas mismas. Entonces, todas estas actividades más la presencia física en la línea de transmisión puede causar impactos positivos y negativos. También en el lado positivo, al manejar adecuadamente estos derechos de la vía de transmisión, se pueden beneficios de la fauna por áreas desabrochadas, pueden proporcionar sitios de reproducción y alimentación para aves y mamíferos, como todo tipo de animales que existen dentro de la zona, en una vía de construcción para una línea de transmisión. Vamos a un factor muy importante, que son los riesgos de salud. Que los riesgos para la salud y la seguridad, al colocar las líneas y ubicarlas en formas aéreas o actividades humanas, siempre hay un incremento en la inseguridad. De esta forma, porque siempre se debe regir por un manual, unas normas de seguridad, para que las personas no corran riesgo de salir electrocutadas o que las mismas torres interrumpan la transmisión de la trayectoria de aviones cerca de aeropuertos, o poner en peligro naves que vuelan muy bajo, especialmente las que se emplean para actividades agrícolas. También la línea de transmisión de energía eléctrica crean campos electromagnéticos. Se disminuyen la potencia de los campos tanto eléctrico como magnético con el aumento de la distancia de las líneas de transmisión. La comunidad no ha llegado a ningún consenso en cuanto a respuestas biológicas específicas de fuerzas electromagnéticas, pero resultados emergentes de las comunidades
incorporan que la influencia física sugiere que hay antecedentes fundamentados de riesgos para la salud asociados a algunos tipos de cánceres. Es por ello que existen normas en las cuales no se debería, pero hay países que sucede, donde hay gente que vive debajo de las líneas de transmisión, donde ya se han dicho que hay estudios que fundamentan que existen riesgos de adquirir cáncer por vivir en esta zona. También, si bien hay gente que argumenta que las líneas de alta tensión pueden afectar al medio ambiente y a la gente que vive cerca de la línea de tracción, como ya lo hemos dicho, es cierto que dicha contaminación electromagnética se ve aplazada por los beneficios económicos de transportar la potencia de tensión elevada. Existen países que subsidian a la gente que vive bajo estas inmediaciones, como en India. En India ocurre mucho esto, ya que los suelos le pertenecen a la gente desde la superficie hacia el centro de la tierra. Entonces realmente es muy difícil decirle a la gente que se vaya o que se mueva, porque ya están esos derechos principados, ¿no? Entonces pasa esto, entonces el gobierno le toca pagarles a ellos porque viven debajo de un alambrado de alta tensión. Ok. Ahora pasemos a una aplicación que de protección contra rayos para líneas de transmisión de energía de alto voltaje de corriente alterna. Entonces, aquí pueden observar un poco de lo que son los diseños que se han utilizado para estas líneas de transmisión. Entonces, son de diferentes formas debido a los terrenos o a los que se utilizan mayormente de estas líneas de transmisión. Este es un pequeño diagrama donde podemos observar que se llama esplesores o pararrayos de cuerno, ¿no? Esto es un diagrama donde vemos una varilla antirrelámpagos, un electrodo de fase, un electrodo de tierra, un soporte de electrodos, los aisladores de anclado rígido y dispositivos que permiten el ajuste y movilidad del electrodo. Aquí podemos observar una foto tomada donde podemos observar los pararrayos o cuerno o pararrayo de cuerno. También tenemos otro ejemplo. Okay, este es un pararrayos de óxidos metálicos, el más común utilizado, en donde podemos observar que se encuentra una vibra o aleación de aluminio, un elástico, un remache, un bloque de ZONO, la arandela que lo separa, separadores, una pantalla térmica, un hermometre de porcelanato, resortes de compresión, junta de caucho, dispositivos de tranquilidad y comprimido y dispositivos de sobretensión. También tenemos un borne de conexión, los conductos de evaluación de dispositivos de supresión de las birras e interiores de supresores, la placa indicadora del fallo y conductos de elevación, una brinda que es donde la sujetamos y el dispositivo de cierre conjunto al anillo. Aquí lo podemos observar mejor como estos dispositivos son los supresores de altos voltajes que se ven más comúnmente utilizados en un sistema de alta tensión. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ocurre cuando cae un rayo. En la figura de arriba tenemos que está representada por torres y vanos representados para el índice de rayos en el vano. Entonces, que es cuando pega aquí en la guardia o en el cable, es como se ve cómo se distribuye la energía o la alta tensión es vaciada a través de las torres. Y en el caso B, que tenemos que es cuando incide justo en la torre, podemos observar cómo es disipada a través de la misma torre hasta llegar hasta la Tierra. Tenemos también algunas desventajas de su empleo. Entonces, tenemos que los electrodos para puesto a tierra revestidos de un tipo de cobre o copper well presentan las siguientes ventajas. El revestimiento no se desliza ni se desgasta al instalarlo, prolonga la vida útil, posee una alta resistividad a la corrosión, constituye una vía de bajo costo y resistencia a tierra, no se cuartea si el electrodo se tuerce, el resistente núcleo de acero del carbón permite su enredamiento con facilidad y es una excelente conductividad eléctrica. Para su instalación también tenemos ventajas en su empleo, que la barra puesta a tierra tiene como copper well instalada una forma vertical, se realiza de la forma siguiente, que se elige un punto de terreno donde se va a insertar la barra, se coloca sobre el extremo de la barra, se impunta la superficie o camisa para el clavado de las barras o objeto para evitar deformaciones.
Se coloca el extremo de la barra con la punta hacia el suelo y comienza a golpear por el otro extremo, que posee una sufridera con un martillo o elemento diseñado para tal fin. Se realiza el clavado hasta que la barra alcance la profundidad establecida y para prolongar una vez enterrada la primera selección, se retira la sufridera del alcohol roscado y se agrega la siguiente sección de la barra hasta lograr la resistencia eléctrica de puesta a tierra que sea necesaria. Se repite los pasos anteriores hasta donde sea necesario. De ser requerido la colocación de una arqueta o registro del cual permita la conexión de conductores, se realiza inspecciones a futuro. Bueno, espero que le haya gustado nuestra memoria descriptiva de un sistema de postero. Muchas gracias por su atención.